es lógico que en un día como hoy y después de la presentación de los presupuestos generales para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la región, para el ejercicio 2012, el pasado viernes, pues que hagamos referencia a ellos y algunos datos más que hemos ido desgranando durante estos días, después de la presentación. Es evidente que los presupuestos, de la forma que se han presentado por parte del Gobierno regional, creo que podríamos resumirlos en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, que el 85,4% del techo de gasto de los presupuestos se destina a gasto social, es decir, al mantenimiento del gasto de sanidad, educación y servicios sociales, lo que supone un incremento de 7,2% con respecto al presupuesto del 2011. Un segundo punto, una segunda conclusión de estos presupuestos es que son unos presupuestos creíbles para los ciudadanos, para los mercados, para los inversores y que van a aportar estabilidad a la región. Y un tercer punto, también a modo de resumen, que son unos presupuestos que destacan por la austeridad en el gasto y la eficiencia en la gestión, porque además hay que hacer frente al pago de unos intereses de la deuda de 367 millones de euros anuales. Los presupuestos ofrecen, creo, una imagen veraz y fiel de la realidad económica de la región, ascienden a la cantidad de 8.290 millones de euros y se fundamentan principalmente sobre 2 pilares, que son la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Son unas cuentas públicas responsables, rigurosas, coherentes y veraces y, sobre todo, algo muy importante, son unos presupuestos que se van a cumplir. Creo que es la primera vez en la historia de esta región, de gobiernos en esta región, que pueden cumplir los presupuestos que se presentan y el Gobierno de Cospedal va a cumplir estos presupuestos porque así es el compromiso con la sociedad y con todos nosotros. Desde luego, para ello hace falta saber administrar con rigor y con sentido los bienes públicos y los servicios que son de todos. Algo muy importante, que es la pretensión clara, definitiva y creo que muy importante de garantizar la gratuidad y la universalidad de los servicios sociales básicos, cumpliendo con el mandato de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y, sobre todo, desgranando un poco lo que son las cuentas, tenemos que el techo de gasto para el año 2012 se cifra en 5.648 millones de euros. Es la diferencia entre el presupuesto total menos la deuda financiera y los fondos finalistas, como decía, 5.648 millones de euros. Y en la partida de inversiones se cifra en 220,8 millones de euros. Se abandonan, por supuesto, como no puede ser de otra forma, cuando se afrontan situaciones de crisis como la que tenemos en la actualidad, se abandonan obras faraónicas e infrautilizadas y se dedican a pagar obras proporcionadas y obras que son racionales y útiles para la sociedad de Castilla-La Mancha. El presupuesto está elaborado bajo el principio de que no se va a gastar más de lo que se va a ingresar, de forma que en ningún caso se va a superar más del 1,5% del Producto Interior Bruto de déficit, es decir, 568 millones de euros como máximo de déficit, tal y como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como saben. Esta Ley de Presupuestos respeta el capítulo de ingresos corrientes, con una partida que asciende a 6.048 millones de euros, pudiendo destacar que tendremos unos ingresos tributarios de 3.492 millones de euros, es decir, un 42,12% del montante del presupuesto. Las transferencias del Estado van a ser por importe de 1.741 millones de euros, es decir, un 21% del montante presupuestario. En definitiva, por desglosar o por desgranar algunas de las cifras más importantes. Hay otras menores, pero he citado las más importantes en cuanto al capítulo de ingresos. Por lo que hacíamos referencia al capítulo de gastos, ya les decía al principio que el 85,4% del techo de gasto se destina a gasto social, es decir, a sanidad, a educación, a servicios sociales. Los gastos de personal suponen 2.911 millones de euros, destinados en su mayor parte a cubrir también los gastos de personal de áreas como sanidad
y como educación, así como gastos en bienes y servicios corrientes, también en 91,8% a educación, sanidad y servicios sociales. Es decir, el 91,8% del gasto corriente presupuestado se va a destinar también a sanidad, a educación y a servicios sociales. Por lo tanto, la apuesta es muy clara y muy evidente para defender este sector público y para defender el gasto público en las áreas importantes que, como saben, son sanidad, educación y servicios sociales, como se prometió por la presidenta, por otro lado, al inicio del mandato. El análisis de las necesidades reales es fundamental y así se ha hecho. También el análisis de los recursos disponibles y con ello creo que lo fundamental es que se da prioridad a lo fundamental sobre lo accesorio. Como les decía también son unos presupuestos que tienen que dar solución al problema de la deuda de Castilla-La Mancha. El problema de la deuda de Castilla-La Mancha se cifra que tenemos que pagar 367 millones de euros de intereses de la deuda solamente en un año. Por lo tanto, es prácticamente 1 millón de euros diario de intereses de la deuda. Y eso equivale, para que se hagan una idea, todos los intereses de la deuda que tenemos que pagar equivalen a toda la suma de los fondos propios que aporta la Junta de Comunidades para los departamentos de Economía y Empleo, Presidencia, Administraciones Públicas, Hacienda y Instituto de la Mujer. Solo con lo que tenemos que pagar de intereses de la deuda supone el montante de recursos propios destinados a esos departamentos que les acabo de mencionar. ¿Qué conclusión podemos sacar en consecuencia? Pues que si se hubiera seguido otra política económica y otra política fiscal durante estos últimos años, seguramente hoy podríamos gastar esos 367 millones de euros en mejorar la vida de los castellano-manchegos, el futuro de los castellano-manchegos. Claro, creo que es innegable que hay que hacer referencia a lo que hemos venido sufriendo. Creo que ya habéis tenido ocasión de conocerlo, pero aquí se han exhibido facturas por rodar de prensa por importe de 12.000 euros que no se han elaborado, que no se han desarrollado, que rodar de prensa que la factura está, pero no han tenido lugar nunca. Aquí se ha hecho referencia a la nave del despilfarro con 3,6 millones de euros en regalitos que hay en una nave industrial en un polígono de Toledo. Por ejemplo, que se han pagado 100 euros por pasajero en el aeropuerto de Ciudad Real. O, por ejemplo, que se han dejado sin pagar 245 millones de euros en productos farmacéuticos o 193 millones de euros en material hospitalario. Si hubiera habido otra forma de gobernar, es indudable que tendríamos la deuda que tenemos y que gran parte del presupuesto no se tendría que destinar a pagar los intereses de la deuda heredada del Gobierno socialista. Creo que es imposible obtener más rendimiento del Partido Socialista en estos momentos. Creo que es evidente que hoy, y lo tengo que decir porque el comportamiento que vemos en las Cortes semana tras semana así lo demuestra, están en un planteamiento absolutamente radical. Yo tengo que lamentar que no estén apoyando para nada la labor del Gobierno en estos momentos. Y yo les pediría algo, con el corazón en la mano. Vamos a ver, necesitamos en estos momentos altura de miras. Necesitamos en estos momentos que se apoye la labor del Gobierno. Hay un ofrecimiento por parte del Gobierno para el apoyo a los presupuestos. La situación es difícil, lo saben todos ustedes, y por lo tanto lo que reclamamos del Gobierno, en este caso del Gobierno del Partido Socialista, es decir, de la Secretaría General del Partido Socialista, lo que estamos reclamando en estos momentos es precisamente que no se haga la foto el domingo o el viernes con la presidenta o cualquier otro día de la semana y que luego en las Cortes se tiren al monte y tengamos las tanganas que tenemos habitualmente. Yo les pediría, desde luego, que colaboren con el Gobierno regional porque sí se ha hecho el ofrecimiento por parte de la presidenta Cospedal y que apoyen el proyecto de presupuestos porque creo que es lo que en estos momentos la sociedad de Castilla-La Mancha nos está demandando, nos está reclamando y además creo que es la sociedad de Castilla-La Mancha la que lo necesita realmente, no nosotros los políticos, sino la sociedad la que necesita que se apoyen los presupuestos en las Cortes o desde luego por lo menos que no se sigan poniendo más trabas y más palos en las ruedas por parte del Grupo Parlamentario Socialista.